Bueno, vamos a empezar hablando sobre el caudillismo en esta cápsula y vamos a empezar diciendo que en México los años posteriores a la lucha armada de 1910 fueron de grandes conflictos derivados de la ausencia de un planteamiento claro frente al problema del poder por parte de las diversas fuerzas revolucionarias. Principalmente a partir de 1917, los nuevos revolucionarios dieron prioridad a la concentración del poder en la figura de Venustiano Carranza, y este se había constituido en el primer jefe del movimiento revolucionario. Explora las coaliciones y alianzas y se afirma la de los herederos de la cultura oligárquica y los caudillos del norte. Esbozan un programa y promulgan la Constitución de 1917. Carranza, presidente constitucional, y los diputados constituyentes de 1916 a 1917 se centraron en decidir la forma de gobierno que debía instituirse en el país y el sistema parlamentario o el sistema presidencial. Los diputados sostenían la idea de establecer un gobierno parlamentario de origen inglés y de acuerdo con el cual el poder ejecutivo estaba subordinado al legislativo y sujeto a él políticamente. El sistema presidencialista era un sistema americano, particularmente de Estados Unidos, en el que se establecía una igualdad entre poderes y el ejecutivo disfrutaba de autonomía política de la misma forma que el legislativo. Considerando los dos criterios, Carranza veía en el cuerpo parlamentario una eventual amenaza para el ejecutivo, al quererse quitar al presidente sus facultades gubernamentales para ser ejercidas por el Congreso. Sostenía la tesis de que esta forma de gobierno era propia de países con una trayectoria monárquica y en especial algunos europeos como Inglaterra, Francia y España. Pero esta circunstancia era muy diferente en México, donde sería cuando menos imprudente lanzarnos a la experiencia de un gobierno débil, cuando tan fácil es robustecer y consolidar el sistema de gobierno del presidente personal que nos dejaron los constituyentes de 1857, y así él decía. Ahora, también podemos hablar de que los caudillos y partidos, en los años posteriores a la etapa armada de la Revolución, México pasó por periodos de inestabilidad política. La dispersión y el caudillismo caracterizaron este momento. Entre los años 20 y 30 de su historia, no había integración entre los elementos de un sistema en proceso de formación y se tenía dificultad para poner a funcionar dicho proyecto y conformar el Estado. Por eso podemos decir que a pesar de la identidad ideológica y revolucionaria, las facciones revolucionarias se dispersaron en grupos y camarillas armadas con sus respectivos líderes o caudillos, los cuales se erigieron en fuerzas con poderes locales e intereses regionales o aún imperialistas. Los diferentes enfoques de los grupos existentes no se resolvían políticamente, sino a través de las armas. Después de 1917 surgió en el país una variedad de partidos y caudillos que se autoproclamaron como revolucionarios y se formaron en aquellos años el Partido Nacional Constitucionalista bajo el amparo de Carranza, Álvaro Obregón y Pablo González, el Partido Cooperativista Nacional con el auspicio de Carranza y el Partido Nacional Agrarista, cuyo líder era Antonio Díaz Soto y Gana. En vista de que los partidos adquirían autonomía y fuerza, los caudillos auspiciaron organizaciones para que dependieran de ellas. Así, con la protección de Carranza y la influencia de Calles y Obregón, se fundó en 1918 la Confederación Regional de Obreros y Campesinos. Esta organización fundó a su vez el Partido Laboralista o Laborista Mexicano. Entonces Carranza apoyó a las fuerzas que más tarde fundaron el Partido Comunista Mexicano. La política del periodo caudillista se caracterizó por las continuas pugnas y hostilidades entre los líderes de las agrupaciones campesinas representadas en el Partido Agrarista y los líderes de las agrupaciones obreras representadas en la Confederación Regional Obrero Mexicana. Ahora, también vamos a hablar ahora sobre la aparición de partidos políticos y también la vida sindical. Para esto vamos a empezar diciendo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió tres sentencias en las cuales
podemos decir, analizó si existía o no intervención de sindicatos en la conformación de las organizaciones políticas que aspiraban a convertirse en partidos políticos, sin desarrollar una herramienta para dilucidar tal cuestión. Utilizó criterios diferenciados para demostrar en un caso que sí hubo injerencia de un sindicato, mientras que en los otros dos asuntos no tuvo por acreditada esta acción. Por esto, en este análisis, como podemos mencionar ahora, que también existe una prohibición constitucional a las organizaciones gremiales de constituir partidos políticos, así como del bien jurídico que se protege, que es el derecho de asociación en materia político-electoral. Una vez desarrollado lo anterior, o de haberlo comentado, se propone o podemos decir que existe una reconstrucción de un estándar que permite proteger el bien jurídico tutelado y que acredita la intervención gremial en la conformación de fuerzas políticas. Por eso podemos decir que a mediados de octubre del año 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió respecto a la viabilidad de que distintas organizaciones políticas, al ser su aspiración, se convirtieran en partidos políticos y entre otros temas abordó la fiscalización, la libertad religiosa y el papel que desempeñaron distintos sindicatos en la formación de los aspirantes a ser partidos políticos. Y en relación con este último tema, se dilucidó una serie de razones para negar la influencia de sindicatos en la conformación de la agrupación política denominada Fuerza Social por México y en la organización Redes Sociales Progresistas. En cambio, confirmó la influencia de un sindicato en la conformación de la Asociación Política Grupo Social Promotor de México. Y así resulta interesante conocer las razones para llegar a diferentes conclusiones. También podemos empezar diciendo que la construcción de un estándar que permita analizar la prohibición constitucional que tienen las organizaciones gremiales de ingerir en la creación de partidos políticos, en concreto se puede decir o sostener que el bien jurídico a proteger por parte de esta prohibición es el derecho de asociación político-electoral, por lo que sería necesario describir su alcance y contenido. Y por esto vamos a también decir que existe una reconstrucción o un estándar que permite analizar cuándo los ciudadanos ejercen su derecho a asociarse mediante la creación de un partido político de forma individual y cuándo acuden en representación o por influencia de una organización gremial, como son los sindicatos. Ahora, en el caso de la Fuerza Social por México, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acreditó que 33 dirigentes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México estaban registrados en dicha organización, y en específico 26 presidentes que tenía la agrupación política. 5 eran gremiados y 26 secretarios y 2 estaban afiliados, y 509 delegados, 25 eran miembros. Así, de total de 561 cargos de la organización ciudadana, podemos decir que había 33 dirigentes relacionados con un sindicato, y lo que representaba el 5,8%. Para el INE, esos hechos fueron relevantes y no tanto por el porcentaje que representaban en la organización, que era poco, sino por la importancia de los cargos para acreditar el ámbito de intervención sindical, situación que lo llevó a concluir que había participación en la formación de fuerza social por México. Ahora podemos hablar del plan sexenal del Partido Nacional Revolucionario. Vamos a empezar diciendo que entre los problemas que suscita la sucesión presidencial que se consumó en el año de 1934, figura de manera preeminente el de la elaboración de un plan de gobierno que constituya un solemne compromiso ante la nación de desarrollar una política social, económica y administrativa, y esto capaz de traducir en hechos los postulados que se proclamaron en los años de la lucha armada y de encauzar las corrientes renovadoras que dentro y fuera del país engendra el afán de las colectividades contemporáneas por hacer justa la vida de relación entre los hombres. Y cumplida la misión inicial del Partido Nacional Revolucionario, que consistió en reunir los grupos antes dispersos de la revolución
como preámbulo necesario para el encauzamiento del orden institucional de la República, ha llegado el momento para que el partido procurara alcanzar un estadio más alto, en el cual su acción política y su gestión económica y social produzcan resultados más fecundos para la colectividad mexicana. También dijeron que esta evolución comprendía el propósito de enmarcar sistemáticamente la política del partido en programas meditados a conciencia y elaborados con sereno conocimiento de las realidades nacionales y llevadas hasta la extensión que señalan la posibilidad de acción de los gobernados y gobernantes y las finalidades concretas y medios que deben inspirar la obra de los miembros de la institución. También, ahora bien, o podemos decir, que esta evolución comprende también este propósito de enmarcar sistemáticamente la política, pero también la voluntad de mantener en el poder al Partido Nacional Revolucionario y nace del impulso constante del pueblo por realizar las transformaciones sociales y económicas que establezcan progresivamente planos más altos, mejores y más amplios en la vida nacional, mientras exista un partido revolucionario que garantice el pueblo el ejercicio del gobierno. La revolución se realizará en la forma pacífica y creadora de la acción política. Cuando no existe ese partido, la revolución volverá a manifestarse y por medio de la violencia en la guerra civil. Ahora, también se podría decir, o decían también, que el centro vital de todo buen régimen de gobierno es un programa común, porque establece los compromisos del partido con el pueblo y las responsabilidades de los gobernantes ante la nación y ante su partido. Compromisos y responsabilidades que se traducen en nexos de solidaridad, en puntos de colaboración, cuando, como ocurre con el Partido Nacional Revolucionario. Y los hombres que integran los órganos del poder lo ejercitan o ejercitaban para satisfacer las grandes aspiraciones de sus colectividades. Hasta aquí vamos a terminar esta cápsula y para la siguiente cápsula vamos a seguir hablando sobre este plan seccional.